Hola a todo el mundo. En esta presentación para el tercer Congreso Internacional de Innovación en Tendencias Educativas de INTED se va a trabajar sobre la revisión de literatura sobre evaluación en comparativa con formación online inclusiva para profesorado K12 de un proyecto de Airea eLearning. Airea eLearning es una entidad sin ánimo de lucro con una alta especialización en diseño técnico-pedagógico y entornos de e-learning que ha trabajado a nivel nacional e internacional desde 2014. Los objetivos son contribuir, por una parte, en la integración de competencias digitales críticas para el empoderamiento de la ciudadanía y la participación, y, por otro lado, capacitar a docentes y agentes sociales en metodologías activas y diseño tecnopedagógico en entornos virtuales de aprendizaje. Como contexto de la investigación, se trata de una revisión de literatura sobre evaluación, ahondando en los orígenes, definiciones, metodologías y herramientas, y su comparativa con la evaluación desarrollada en el proyecto conectandoescuelas.org. La base comparativa del proyecto se realiza en un despliegue de 21 cursos online sobre TIC e inclusión, con una duración de 30 horas desarrolladas en 3-4 semanas, que formó a más de 700 docentes y que fue desarrollado entre 2015 y 2019, teniendo una participación media de 25 docentes en cada curso, cuya procedencia era España, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, entre otros. Las materias formativas, elementos de evaluación diferenciales, serían la adecuación inclusiva y las competencias digitales, y se desarrollaron una serie de actividades conectivistas y grupales. Dentro del marco teórico, cabe destacar que las primeras evidencias de evaluación educativa se dan en pruebas orales a funcionarios chinos que se realizaban en el siglo II a.C., como comenta Forrest. Posteriormente, Mora destaca una clasificación en 4 periodos. Un primer periodo de medición, en el que se desarrollaron los test estandarizados con un enfoque altamente cuantitativo que se desarrollaron en el siglo XX. Más tarde, en los años 30, se pasó a una óptica mucho más descriptiva. Tyler, el padre de la evaluación moderna, hablaba de un grado de consecución de los objetivos previamente establecidos. Y en los años 60 hubo una época de juicio en la que se basaba en la recopilación de datos para optimizar el currículo. En la última de estas etapas, la constructivista, habla de diversificación de herramientas basándose también en el protagonismo activo del propio alumnado, desarrollándose autoevaluaciones y metaevaluaciones. Además, con la globalización de las TICs, que está muy vinculada con la inmersión de las nuevas tecnologías en la educación, se pasa de una evaluación presencial a una virtual, es decir, se desarrolla la e-evaluación y se impone una participación mucho más activa de toda la comunidad educativa. Se rompe ese vínculo unidireccional del profesorado en los entornos educativos y se habla de un modelo de educación mucho más accesible que aborde las alfabetizaciones múltiples. Siemens en 2004 nos habla del conectivismo, de esta conexión en red, esta retroalimentación que se da entre los diferentes nexos de esa red. Y Litvin habla de esas nuevas tecnologías como parte importante de esas nuevas posibilidades para nuevos tipos de evaluación. Por último, destacar que Barberá habla de una evaluación para el aprendizaje, que sea una parte más del proceso de enseñanza y aprendizaje. También podemos hablar, dentro de esa evaluación educativa, que, como señalan Brink y Lautenbach, nos hablan de que esos mismos principios que tenía la evaluación presencial los tiene la evaluación educativa, esos principios de validez, flexibilidad y equidad. Y también, se habla de que es un paso más del diseño instruccional, ¿no? Existe una interactividad y se ve como un proceso dentro de la enseñanza-aprendizaje. También García et al. Hablan de que supone la evaluación un punto de mayor alcance porque se puede seguir no solamente los progresos educativos, sino también la interacción que se da entre los diferentes miembros que están en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y Cronbach señala que existen nuevas herramientas en la presencialidad que han tenido sus homólogos en la virtualidad también. No podemos olvidar la importancia que tiene la concepción del aprendizaje por competencias, como señalan Hernán Losada et al., y que es importante aprender haciendo, que no sea meramente un proceso pasivo de recepción de los contenidos. Lázaro nos habla de un proceso muy interesante, la diversión fuerte, con la aplicación de los procesos de gamificación y personalización de este aprendizaje.
Dentro del método podemos hablar del tipo de estudio. Ha sido un diseño exploratorio de carácter cualitativo. Se realizó una revisión de literatura sobre evaluación, entornos digitales y profesorado en activo, y se ha hecho un contraste con la evaluación desarrollada en los 21 cursos de Conectando Escuelas. La pregunta estudio habla de qué oportunidades genera la evaluación en los entornos digitales para el diseño, desarrollo e implementación de los programas formativos inclusivos. Dentro de la selección de la muestra se han utilizado las bases de datos WOS, Scopus, ProQuest, que incluye ERIC, y los descriptores aplicados a la búsqueda han sido evaluación, e-assessment, Inclus, Educ, Diverse, Profes, Teachers, Escuela, School. Realizando un proceso de selección de identificación de literatura que tenía relevancia para esta comparativa con la evaluación que se ha desarrollado en los cursos de conectandoescuelas.org. En los análisis de datos ha sido una estructura de resultados que vertebra la comparativa de las prácticas llevadas a cabo en el despliegue de los cursos. Como resultados, se puede destacar que el tipo de evaluación de los cursos corresponde a un formato constructivista-cognitivista, es decir, de las últimas etapas analizadas por Mora, de la última en concreto, en la que el alumnado adquiere un papel mucho más protagonista. Se empiezan a desarrollar la autoevaluación y la evaluación de pares, y se trabaja mucho sobre un feedback constructivo, dentro de un modelo consciente, creativo y personalizado también de la evaluación. Las analíticas de aprendizaje sirven para investigar y analizar los puntos de socialización y retroalimentación que se han desarrollado en los cursos, y además se han tenido en cuenta una visión holística de esta evaluación, utilizando la observación, el registro de logins que se han realizado, las evidencias de actividades realizadas y la evaluación de pares. Además, se ha tenido en cuenta una tipología tanto cualitativa como cuantitativa y en formato tanto grupal como individual. Además, se puede señalar que se han empleado diversas herramientas de evaluación que han sido también analizadas en la literatura, como cuestionarios de conocimientos previos, cuestionarios de chequeos de conocimiento en formato de test de autoevaluación, rúbricas, portfolios, espacios colaborativos de evaluación, wikis, muros colaborativos y glosarios, y atendiendo también a las alfabetizaciones múltiples se han tenido en cuenta los mapas conceptuales y presentaciones animadas o audiovisuales. Dentro de los ítems clave en la evaluación se destacan la personalización del aprendizaje y la importancia de tener en cuenta una serie de variables en el diseño, es decir, tener en cuenta, por ejemplo, el contexto formativo de partida de las personas participantes, perfil de alumnado, perfil docente, los recursos de los que se disponen, la materia a evaluar, el tipo de institución donde va a ser implementada y el rol docente. Por último, a modo de conclusiones, se pueden destacar una serie de premisas. Primero, la importancia de mantener diferentes lenguajes y tener en cuenta las alfabetizaciones múltiples en el desarrollo de la evaluación, es decir, no solamente ir a formatos tradicionales pasados a la virtualidad, como puede ser un test escrito, sino diversificar los canales de esa expresión de la evaluación. La importancia de personalizar el progreso, poder personalizar los itinerarios y también la evaluación, y hacer converger la coevaluación, es decir, que las personas participantes tengan un papel activo en este proceso. Además, es necesario que si se va a implementar esta evaluación, hace falta dar ese salto dentro del paradigma educativo y aplicar esta innovación, y que esa innovación esté presente en todo el proceso de enseñanza de aprendizaje desde el principio hasta el final, teniendo en cuenta la evaluación. Es muy importante esta proactividad y protagonismo del alumnado, y es importante también tener en cuenta que las TICs nos brindan una excelente oportunidad de plena inclusión también en los procesos evaluativos. Y por último, tener en cuenta que todos estos ambientes colaborativos, incluido dentro la evaluación, evidentemente van a aumentar la motivación. Esperando que haya sido de interés, nos despedimos y damos las gracias. Un saludo.